Hoy tenemos en el menú la fisión nuclear. Bueno, ¿cuál es un buen punto para empezar la historia? Pues los trabajos de Fermi en Italia, antes de irse a Estados Unidos, y otros en Europa, que estaban intentando reacciones de este tipo. Una vez descubierto el neutrón, vamos a intentar formar elementos más pesados que el uranio, que era el último que se encontraba en la naturaleza de forma ordinaria prácticamente estable. Entonces, la idea es la siguiente. Cogemos el elemento X, el que sea, por ejemplo el uranio, que tiene Z protones. Entonces la esperanza es que si le añado un neutrón, ¿qué obtengo? Pues un isótopo con un neutrón más del mismo elemento. Pero a lo mejor consigo sacar ese isótopo del valle de estabilidad y que se desintegre beta. Y si se desintegra beta, ¿qué ocurre? Que va un elemento con Z más 1. Y de esa manera he producido un elemento nuevo. Empiezo con un elemento Z y obtengo un elemento Z más 1. Y cuando tengo una muestra lo suficientemente grande de ese elemento, la irradio con neutrones y obtengo un elemento con Z más 2. Y así prolongo la tabla periódica. Bueno, debería habérseles ocurrido que quizá hubiera una razón por la que la naturaleza no presenta tantos elementos. El caso es que la descubrieron enseguida porque los intentos de hacer esto pues daban como lugar no un elemento más pesado, sino otros más ligeros. ¿Vale? Lo cual no es lo que se espera. Entonces, Hahn y Strassmann en Berlín llevaron a cabo un análisis químico cuidadoso y demostraron sin lugar a dudas que el elemento que estaban produciendo era mucho más ligero, que era bario. Un elemento bien conocido y mucho más ligero que el uranio. Bueno, la solución teórica se debe a Lise-Meitner y es la hipótesis de la fisión. Hipótesis en el año 38, claro, 39. Hoy en día está perfectamente establecido. Así que nada, Lise-Meitner pensaba en términos del modelo de la gota líquida y decía, ¿qué ocurre si excito la gota líquida? Pues puede ocurrir esto. Eso es una excitación. Pero una vez que esté en esta situación, la gota se puede partir y dar dos gotas de más o menos la mitad de masa. Y eso explicaría por qué aparecen núcleos más ligeros en esos experimentos. Llega el neutrón, excita la gota y la parte. ¿Vale? Bueno, pues esencialmente eso es la fisión nuclear, visto en un dibujito. Ahora, los dos fragmentos nucleares están cargados positivamente. Entre ambos tienen que sumar las Z cargas nucleares iniciales. Así que se repelen con gran fuerza. La repulsión coulombiana los empuja a separarse. Una vez que consiga desactivar la fuerza fuerte y separarlos un poquito, como la fuerza fuerte es de corto alcance, ocurre como en la desintegración alfa. Salen espalda contra espalda a gran velocidad. Entonces, el 80% de la energía en una fisión típica sale en forma de retroceso. Así que es empleada en energía cinética de los dos subproductos. Pero además hay otro 20% que sale en forma de desintegraciones beta retardadas, emisión de neutrones y similares. ¿Vale? Bueno, el empujón cinético hemos dicho que se lo da la barrera coulombiana, así que podemos dibujar de nuevo un modelo así. Imaginemos que el núcleo está atrapado aquí detrás de esta barrera. Eso sería un núcleo ligado. Eso sería un núcleo exactamente en cero. Ahora imaginemos un núcleo inestable.
pero la barrera es tan ancha que el núcleo no puede pasarla. Llega un neutrón, golpea el núcleo y lo eleva a un nivel un poquito más alto. Y ahora ya puede penetrar la barrera e irse a infinito. Pero una vez que los dos fragmentos están aquí, pues se caen por este valle energético. La fuerza coulombiana los empuja. Y de ahí sale la energía de la fisión. Entonces, la altura de la barrera típica vienen a ser 250 MeV. Ahora mismo la estimamos. Y la energía liberada es un poquito menos, porque la barrera no se pasa por encima de manera clásica, se pasa por efecto túnel. Con lo cual, la energía liberada pues vienen a ser 200 MeV. Bueno, pues esta fisión inducida por un neutrón se llama fisión inducida. Si el núcleo es capaz de pasar sin esa energía adicional, se habla de fisión espontánea. Y por ejemplo, el uranio 238 tiene una vida de 10 elevado a 16 años para la fisión espontánea y una vida de 4,5, esta la di en algún momento, por 10 elevado a 9 años para la desintegración alfa. ¿Vale? Por fisión entendemos fisión en fragmentos mayores, excluyendo la alfa. O sea que es posible que el uranio se fisione, pero es harto improbable. ¿Vale? Hay que esperar mucho tiempo. Pero bueno, se puede inducir. Los 200 megaelectronvoltios, ¿qué son? La energía liberada típica en la fisión. Bueno, vamos a imaginar que la fisión es simétrica. Cogemos el uranio 238. Cuidado, que esto no es como suelen ocurrir las cosas. Esto solo es el caso sencillo, más académico. Voy a escribir aquí que es inusual y ahora mismo vemos por qué. Pues daría paladio 119 dos veces. ¿Vale? Dos núcleos de paladio 119. Pues, ¿qué vale la barrera coulombiana? Bueno, estimamos los radios. En el estado final, R1 es igual a R2 y es el 1,25 Fermi por 119 elevado a un tercio. La formulita era R0 por A elevado a un tercio. ¿Os acordáis? Y estos son 6,1 Fermi. Bueno, ¿qué vale el potencial de dos esferas cargadas con 46 cargas positivas? Pues 1 entre 4 pi epsilon 0 Z1 Z2 E cuadrado entre R1 más R2, ¿verdad? Que es la distancia entre los dos centros. Y si sustituimos donde pone Z1 Z2 46, pues obtenemos 250 MeV. ¿Vale? O sea que esa es la estimación de la altura de la barrera. Bueno, ¿qué ocurre ahora si la fisión es ligeramente asimétrica? Si en vez de partirse el núcleo en dos fragmentos iguales, los fragmentos son ligeramente distintos. Entonces, tenemos Z1 distinto de Z2, pero Z1 más Z2 fijado. ¿Vale? Entonces, imaginemos que cogemos, por ejemplo, Z1 30. Vamos a coger el 3079, zinc, más un isótopo del samario 62, que es el 159. Ah, sí. ¿Vale? Eso debería sumar a los números del uranio, 238 y 92. ¿Vale? Bueno, pues entonces, si repetís esta cuenta, la barrera baja a 221 MeV. Entonces, ¿qué es más probable? ¿Que la fisión sea simétrica o asimétrica? Que sea asimétrica. Porque si bajo la barrera,
es más fácil penetrarla. Acordaos que la probabilidad de pasar una barrera cae exponencialmente con su altura y con su anchura. O sea que si le bajo la altura 30 MeV, eso va a un exponente. Luego gano muchísima probabilidad. O sea que es mucho más probable que la fisión sea asimétrica. ¿Vale? Bueno, vamos a echarle un vistazo desde el punto de vista de la fórmula de Weizsäcker. La fórmula del modelo de la gota líquida. Entonces, vamos a estimar la primera perturbación del núcleo. Tengo un núcleo esférico y vamos a estimar bajo qué condiciones la gota líquida es inestable e intenta tomar una forma alargada que me favorece la fisión. ¿Vale? Bueno, pues entonces, inicialmente esto tenía radio R y como la materia nuclear no es compresible, pues vamos a mantener el volumen constante. Eso estudia la gran repulsión de corto alcance entre los nucleones. ¿Vale? Así que el volumen es constante. Bueno, pues aquí tenemos un elipsoide con semiejes A igual R por 1 más epsilon, que es el mayor, y los menores, pues B igual R dividido por raíz de 1 más epsilon, para que R cubo, es decir, AB cuadrado, sea igual que R cubo. ¿Vale? El volumen de esto es 4/3 de pi AB cuadrado y coincide con 4/3 de pi R cubo. Bueno, pues entonces se trata de estimar la energía del modelo de la gota líquida, que daba la energía de ligadura como función de epsilon, menos la energía de ligadura como función de epsilon igual en epsilon igual a 0, donde la forma es esférica. Y a ver qué es más favorable. Bueno, como el volumen es constante, el primer término no contribuye. El primer término del modelo de la gota líquida era proporcional al número de nucleones, la ligadura de cada uno, en el término de volumen. Ese no contribuye. Así que nos vamos al de superficie. La superficie sí que ha cambiado. Entonces lo escribo y es menos AS, A elevado a 2/3, 1 más 2/5 de epsilon cuadrado, más AS, A elevado a 2/3. ¿Vale? Eso es con epsilon distinto de 0, eso es con epsilon igual a 0. Y recordad que como era proporcional a la superficie, iba el coeficiente veces A elevado a 2/3. 1/3 del radio y un cuadrado para que dé la superficie, sí. ¿Por qué el término con epsilon igual a 0 no contribuye? Está aquí. Ah, vale. Ese es el término con epsilon igual a 0, ¿vale? Este primero es este y este es este. Pero es el término de superficie. El que no contribuye es el de volumen. El término de volumen, porque estamos a volumen constante. ¿Vale? Bueno, este no tiene... se puede poner así. Bueno, ¿qué más términos hay en el modelo de la gota líquida? Pues el siguiente es el término coulombiano, la repulsión coulombiana. Así que se lo añado. Menos AC z cuadrado A elevado a menos 1/3. La repulsión coulombiana va como el inverso del radio. El radio es proporcional a A elevado a 1/3, a la red cúbica de A, así que A elevado a menos 1/3. Y como es la repulsión entre cargas, pues tiene que ir como z cuadrado. Recordamos. Y ya la constante. Entonces, si tenemos un elipsoide, esto se deforma un poquito, es 1 menos 1/5 de epsilon al cuadrado. Eso hay que calcularlo, un poquito de geometría, de electromagnetismo de segundo. Y aquí más el de la esfera, que es simplemente z cuadrado A elevado a menos 1/3. ¿Vale? Entonces, vamos a mirar los signos. Si añado un epsilon, ¿qué pasa? Aquí tengo un menos epsilon al cuadrado. Luego, la energía de superficie me cuesta energía de ligadura, me quita energía de ligadura. Luego, ese término de superficie tiende a estabilizar la forma esférica, que es la que tiene menor superficie. Lógicamente, las gotitas son esféricas, más o menos. Una pequeña deformación por la gravedad, pero la tensión superficial las hace esféricas. Pero este término me mete un epsilon con el signo contrario. Y eso se debe a que en esta configuración las cargas positivas están más separadas, más esparcidas, con lo cual hay menos repulsión coulombiana. Entonces, cuando ese término gane,
la gota tiende a romperse. Cuando ese término gane, la gota tiende a ser esférica y mantenerse estable. Bueno, pues ¿cuándo ocurre cuándo nos vamos a este punto y empezamos a acercarnos hacia la fisión? Pues tenemos que hacer que el término que intenta romper la gota, que es el coulombiano, sea mayor que el de superficie. 1/5 de AC z cuadrado a elevado a menos 1/3 tiene que ser mayor que 2/5 de AS a elevado a 2/3. Lo cual ocurre con los valores de AC y AS que os di el otro día, cuando z cuadrado partido por A sea mayor que 47. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa para el uranio? Para el uranio, z cuadrado partido por A es de orden 36. ¿Vale? O sea que el uranio no tiende a fisionarse espontáneamente, según este razonamiento. Se queda en una forma cercana a la esférica y... Sin embargo, la fisión es posible energéticamente bajo condiciones mucho menos restrictivas. Eso que hemos puesto ahí, ese 47, es la inestabilidad. El núcleo es que empieza a desintegrarse solo, ¿vale? Pero a lo mejor detrás de la barrera ya es energéticamente favorable que se dé la fisión, aunque el núcleo espontáneamente no pueda irse, ¿no? Entonces, la fisión es favorable energéticamente para z cuadrado partido por A mayor que, digamos, 17 o 18. Y esto ocurre para A mayor que 100, recordando que z es un poquito menor que la mitad de A. Aquí hay dos variables, z y A, pero acordaos que en el valle de estabilidad z es A medios menos un poquito. Pues esta estimación nos dice que los elementos más pesados es que se caen, ¿no? Por sí solos. Bueno, ahora la realidad. Esta es la forma que tiene una barrera para la fisión del plutonio 240, que es un elemento artificial, el plutonio. Está 2 puestos más arriba del uranio en la tabla periódica. O sea, en la naturaleza no hay plutonio. Bueno, entonces, inicialmente uno está atrapado aquí detrás, el núcleo del átomo se empieza a deformar y va saltando varias barreras. Si lo consigue, la barrera coulombiana le empuja. Esto que pone aquí, punto de escisión, es cuando los dos núcleos hijos se están apenas tocando, ¿no? El momento en que ya se separan. O sea, antes de este punto aún hay un contacto entre los dos. Entonces, nada, hay que saltar unas barreritas que nos parecen muy altas, ¿verdad? Comparado, estamos hablando de pocos 5 o 6 megaelectronvoltios de altura, comparado con la energía que se libera luego. O sea que si uno tiene elementos pesados, ahí se puede meter un poco y ganar mucho. Hay un beneficio energético importante. Vamos a echarle un vistazo a la zona de la barrera que atrapa el núcleo antes de la fisión. Esto es una curva teórica. Entonces, aquí está el núcleo con una forma perfectamente esférica. Aquí está el núcleo muy ligeramente deformado en este mínimo. Y saltar al otro lado cuesta una energía para deformarlo axialmente. O sea, aquí ya hay una deformación significativa y hay que saltar esta barrera. Y finalmente hay que saltar otra barrerita que se llama de asimetría de masas, para partir la gota en 2 trozos asimétricos. O sea, la barrera coulombiana va a ser menor. Bueno, pues es para el plutonio 240. Y esto básicamente es lo mismo, pero con los niveles de energía puestos. El núcleo inicialmente está aquí abajo, ligeramente deformado, y la fisión espontánea es muy difícil, porque hay que pasar todas las barreras, ¿vale? Si excito el núcleo, bueno, una cosa que puede ocurrir es que esté atrapado aquí. Ese núcleo es semiestable. Lo que ocurre es que tiene una forma distinta, es un isómero, se dice. Tiene el mismo número de protones, el mismo número de neutrones, solo es una forma distinta del mismo núcleo atómico. Entonces, si uno consigue que el núcleo se quede atrapado aquí, se puede fisionar a través del isómero, ¿vale? Bueno, si le doy una excitación al núcleo y sube hasta arriba, este se fisiona clásicamente, pasa por encima de la barrera. Y si no llega tan alto, sino que está por aquí, pues entonces se fisiona por efecto túnel, ¿vale? Ese viene a ser el esquema de energía. Entonces aquí tenéis las dos barreras, de formación axial y asimetría de masas. Para saltar esta hay que conseguir poner más carga positiva ahí arriba que aquí. Eso cuesta un poquito de energía. Bueno, ¿por qué uranio?
¿Por qué en los reactores comerciales se utiliza uranio? Pues porque es el elemento pesado relativamente abundante en la naturaleza. Hay pequeñísimas cantidades de otros, pero no son relevantes. El elemento más pesado que se encuentra en la naturaleza es este. Y tiene varios isótopos. Vamos a poner la semivida. Vamos a poner un subíndice para que no aparezca una raíz. 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239. 1,6 por 10 elevado a 5 años. ¿Cuánto es la edad de la Tierra? Que es 4 por 10 elevado a 9. De eso no hay. Isótopo 233 no hay. 234, pues es 2,4 en iguales unidades. De eso tampoco hay. Eso se desintegra en alfa. A ver el 235. Este sí está en la naturaleza en una proporción del 0,72%. ¿Vale? Su vida media es lo bastante larga. El 236 tiene 2,3 por 10 elevado a 7 años. Se desintegra alfa. El 237, 6 días, y se desintegra beta. El 238 es el más abundante, 99,27%. ¿Cuánto dije que era su vida media por desintegración alfa hace un rato? 4,5 por 10 elevado a 9. Aproximadamente la edad de la Tierra. ¿Vale? Por eso sigue habiendo uranio, porque una parte se ha desintegrado, pero como esto decae exponencialmente, todavía queda una gran proporción de la inicial. Una proporción razonablemente alta. Bueno, y 239, que se desintegra en 23,5 minutos, beta. ¿Vale? Bueno, esos tiempos son muy grandes. Entonces, si uno quiere ganar dinero fisionando uranio, tiene que inducir la fisión. Eso es demasiado. ¿Por qué no se hace con protones la fisión inducida? ¿Por qué lo hacemos con neutrones? Por la repulsión coulombiana, porque el protón se acerca al núcleo y de repente hace ¡guau! Y se va siguiendo la parábola, la hipérbola. Si tiene energía positiva, se forma una hipérbola, ¿no? La fórmula de Rutherford. El neutrón, sin embargo, como no ve el campo eléctrico, se acerca tranquilamente, se mete en el núcleo, ahí va, si estoy en un núcleo excitado, y crack, lo parte. ¿Vale? Bueno, la gracia del asunto, en una fisión inducida, es que muy a menudo se liberan más neutrones. Bueno, claramente se va por el elemento más inestable, el 235, el isótopo más inestable del uranio, y esto va a X más Y, lo que sea, dos trozos, pero muy a menudo se liberan neutrones. Por ejemplo, aquí podríamos tener rubidio 93 más cesio 141, eso es una fisión asimétrica, y faltan dos neutrones. Ese sería un caso típico. ¿Vale? Entonces, si meto un neutrón y saco dos, esos dos neutrones pueden romper otros dos núcleos de uranio. Ese es el concepto de la reacción en cadena. ¿Por qué ocurre esto? Acordaos del valle de estabilidad. ¿Vale? Hacía algo así, Z contra M, y para núcleos pesados la proporción de neutrones era mayor. Entonces, si parto de un núcleo que está por aquí y lo parto en dos núcleos que están por aquí, ¿vale?, la proporción no me encaja. Como eso no es una línea recta, a los núcleos ligeros les sobran neutrones. Entonces los gotean de inmediato. Energéticamente es favorable soltar neutrones para acercarse al valle de estabilidad. Dime. También llegará enseguida, espero, pero bueno, si te lo adelanto mientras borro. Vamos a ver, lo que hay en la naturaleza es 235 al 0,7%. ¿Vale? Eso, para un reactor comercial, se enriquece. Lo que se hace es subir la proporción
al 3 y pico por ciento de uranio 235 frente a 238. ¿Vale? Hay que concentrarlo. Y con eso se puede mantener una reacción para una planta eléctrica. Luego, los reactores de investigación, que a lo mejor con un tamaño más pequeño quieren dar más producción, se sube el enriquecimiento al 20%. ¿Vale? Y si lo que uno quiere es un artefacto de estos, entonces se sube el enriquecimiento muy arriba. Que si uno tiene uranio al 0,7%, hacen falta muchas vueltas de centrifugadora para producir enriquecimiento al 3-4% y para llegar al 20%. Pero una vez que ya casi todo es 235, ya tiene la mitad, es muy fácil enriquecerlo un poquito más. O sea que si uno tiene una gran reserva de uranio enriquecido al 20 o al 30%, no le cuesta nada enriquecerlo del todo. O sea, el esfuerzo es al principio. Bueno. Aquí tengo unas secciones eficaces. Esa es la sección eficaz de fisión de los isótopos que pone en el lado izquierdo de la tabla por neutrones térmicos. Es decir, neutrones que han golpeado varios núcleos atómicos y están a temperatura ambiente, a 0,025 electronvoltios. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos, tenemos aquí un isótopo del torio, 200 barn, las unidades son barn, ¿vale? 0,3, 30, muy pequeño. Aquí está el protactinio, 1500, muy pequeño, 700. Vamos al uranio. Entonces, este es el uranio 235 y tiene una sección eficaz de fisión de 584 barn. El 238 que está debajo, 10 elevado a menos 6. Entonces, ¿qué fisionas en un reactor? Si tienes neutrones térmicos a temperatura ambiente, pues fisionas uranio 235, porque la probabilidad es 8 o 9 órdenes de magnitud más alta. ¿Vale? La sección eficaz para el uranio 238 es muy pequeña. Bueno, Neptunio, hay isótopos súper inestables con 1000, 3000 barn. Plutonio, 700, 1000, 2000 barn, 2200. Eso sería muy fácil de fisionar si los hubiera. Lo que pasa es que estos no los hay en la naturaleza porque son demasiado inestables. Pero si uno los produce en un reactor, porque ahí viene la ironía, es que la reacción que buscaba Fermi de producir un isótopo de un elemento mayor se hace. ¿Bien? En el reactor no solo se fisiona el uranio en núcleos más ligeros, sino que de vez en cuando un núcleo de uranio se queda en neutrón y hace lo que quería Fermi, que es producir un núcleo de Neptunio o de plutonio. O sea que estos elementos se producen en reactores después de todo. ¿Vale? Entonces, si uno coge el plutonio y lo purifica, lo extrae, eso se llama reprocesar el combustible. Coge el combustible nuclear que ha producido plutonio y lo saca. Pues puede obtener isótopos con secciones eficaces de fisión muy altas. El 240, ¿dónde está? Que está aquí. Uy, muy fisible. Bueno. Aquí tengo la sección eficaz para el 235 y el 238 en forma de gráfica. Vamos a pensar un poquito en esta. Ese es el número que acabo de dar, los 584 barn de fisión del 235 por neutrones térmicos. El uranio 238 tiene una sección eficaz tan ridícula que no sale en la gráfica, porque se acaba en 10 elevado a menos 3 y era 10 elevado a menos 6. ¿Vale? Sin embargo, ¿qué ocurre si tengo neutrones rápidos, de pocos megaelectronvoltios? Entonces, los neutrones rápidos al final consiguen fisionar el 238. La barrera es más alta, pero ya le dan el empujón suficiente. Claro, que como de rápidos, estos son electronvoltios, aquí estamos en el kilo, aquí estamos en el megaelectronvoltio. O sea que un neutrón de un megaelectronvoltio, todo está aquí abajo. Si me voy a 10 megaelectronvoltios, entonces está casi tan probable fisionar el 238 como el 235. Ya la diferencia, bueno, es una escala logarítmica, es una diferencia notable, pero ya no es espectacular. ¿Vale? O sea que si uno tiene neutrones rápidos, puede fisionar los dos isótopos. Bueno, ¿qué ocurre si uno quiere aprovechar esa sección eficaz altísima? Cuando tenemos la fisión, ¡paf!, los dos neutrones que salen aquí tienen la energía típica que se gana de ligadura por nucleón. Si voy de un elemento que tiene 7 MeV de ligadura por nucleón a uno que tiene 8 MeV de ligadura por nucleón, pues estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 MeV. O sea que estos neutrones salen con algunos MeV de energía. Vamos a venir aquí. Nos han salido algunos neutrones por aquí, de una reacción de fisión. Entonces, esos neutrones, ¿qué pueden hacer?
Si tienen la chiripa de romper un núcleo del 238, del que hay mucho, pues continúa la reacción en cadena. Imaginemos que no lo consiguen. Entonces esos neutrones se van enfriando. Pasan por el moderador, van golpeando núcleos del retículo metálico del reactor o lo que sea, y van bajando su temperatura. Su energía típica va para abajo. Bueno, aquí hay una serie de resonancias de absorción. Entonces, si un neutrón pasa por aquí, es absorbido y se pierde, con lo cual corta la reacción en cadena. Si uno quiere que ese neutrón rompa otro núcleo, tiene que evitar que se absorba. Eso lo hace el moderador. Entonces, el reactor se dispone con barras de uranio alternadas con moderador. ¿Qué utilizaríais para moderar neutrones? El objeto es que el neutrón esté en el uranio, se produce aquí, y antes de bajar su energía a esto, se salga del uranio, para no ser absorbido. ¿Vale? Sale del uranio, va por un material que me vais a decir ahora, a lo que tardáis en ver lo que es, baja su energía, y entonces lo vuelve a meter en el uranio, para aprovechar esa sección eficaz. ¿Vale? ¿Qué material utilizaríais? Esa es la pregunta. La tarea que hay que hacer es conseguir que un neutrón ceda elásticamente su energía a otro núcleo atómico para poder enfriarlo, pero que no sea absorbido. Entonces, ¿qué material utilizaríais? Uno con poca sección eficaz de absorción. Perfecto. ¿Qué más propiedades necesito? Con eso consigo que el neutrón no sea absorbido. Que sea estable. Que sea estable. Que sea ligero, para que no... Que sea ligero. Muy importante. Si yo tiro una pelota de ping-pong contra una mesa, la pelota rebota elásticamente. No cede nada de energía a la mesa. Cambia su momento sin ceder energía, porque el blanco tiene masa infinita. Hay que jugar con bolas de tamaño parecido, para que la colisión se pueda transferir gran cantidad de energía a la bola con la que se ha golpeado. Entonces, ¿cuál es el elemento, el isótopo, que tiene una masa más parecida al neutrón? El hidrógeno. ¿Vale? Pero el hidrógeno no cumple la primera condición, porque el hidrógeno tiene una sección eficaz relativamente fuerte para capturar el neutrón y convertirse en el deuterón. O sea que el hidrógeno a secas no me sirve. El agua tiene hidrógeno. Tiene el oxígeno, pero eso ya líquido. Pero el hidrógeno me absorbe... O sea que el agua puede ser, pero pierdo neutrones. ¿Cómo hago para perder menos neutrones? El agua pesada. El agua pesada tiene ya deuterio. Entonces, la masa del hidrógeno es 2 en el deuterio, ¿no? Entonces pierdo un poquito de la elasticidad del choque. Pero a cambio gano muchísimo en que el deuterón no tiene ninguna gana de coger otro neutrón y convertirse en el tritón inestable. El deuterón ya tiene su protón y su neutrón ligados, no necesita otro neutrón. O sea que el agua pesada es una buena solución. ¿Qué inconveniente tiene el agua pesada? Que es líquida, que es cara, ¿no? Es relativamente difícil de encontrar. Entonces, esta solución se utiliza, por ejemplo, los reactores canadienses utilizan un diseño basado en agua pesada, y los alemanes en los 40 persiguen un diseño basado en agua pesada, pero Fermi montó otra cosa. ¿Qué utilizó Fermi? Grafito. El carbono es lo bastante ligero y es perfectamente estable y no tiene ninguna gana. El carbono 12 no absorbe neutrones para nada. Así que muchos reactores utilizan un moderador de grafito. ¿Vale? Bueno, pues hemos entendido esta gráfica. Voy con la distribución de energía de los subproductos. Primero la masa, luego la energía de los fragmentos. Eso es la distribución de masa de los fragmentos. En una fisión hemos dicho que se favorece el que sea ligeramente asimétrica. Ahí lo estáis viendo. Es una distribución estadística. O sea que no puedo decir que... Bueno, el paladio 119 estaría aquí, que como veis es muy improbable. Lo normal es que un fragmento sea un poco pesado y el otro, por tanto, está obligado a ser un poco más ligero. ¿Vale? ¿Qué estaba diciendo? Bueno, que es un proceso estadístico y que por tanto no se puede predecir una fisión dada dónde va a caer. Con lo cual, en los residuos nucleares hay una batería de elementos. Es complicado separarlos, porque aquí se producen un montón de isótopos y un montón de elementos. Todos mezclados, todos en la misma barra. Bueno, ¿qué energía llevan estos subproductos?
Pues si producimos una energía de 200 MeV o algo menor, en la reacción neutrón más uranio 235, que hemos visto que es la más probable para dar X más Y más 2 neutrones, por ejemplo, vamos a pensar en el rubidio 93 y el cesio 141, creo que he puesto esto antes, pues ¿qué energía cinética sacan? ¿Vale? Ahí tenéis un problemilla. Bueno, claro, si tenemos aquí dos fragmentos de masa, aquí tenemos la distribución de energías, también es asimétrica, ¿vale? Entonces, ¿en qué proporción están las energías? ¿Cuánta energía se lleva el cesio y cuánta energía se lleva el rubidio? Porque he puesto dos veces lo mismo. Esto era un rubidio, ¿no? ¿Qué proporción de energía se lleva cada uno? ¿Quién lleva más energía, el más ligero o el más pesado? Esto es no relativista, así que se lleva una energía 1/2 de m2 v2 al cuadrado y el otro 1/2 de m1 v1 al cuadrado, ¿verdad? Pero si salen espalda contra espalda con momentos contrarios, el módulo del momento es prácticamente lo mismo, ¿vale? Entonces, si el módulo del momento es prácticamente lo mismo, tengo que multiplicar aquí por m2 y aquí por m1 para sacar los momentos, y esto me queda en la relación inversa. m1 entre m2. O sea que el que lleva más energía es el más ligero, ¿vale? Así que los dos picos entre las dos gráficas, la distribución de masas y la distribución de energías, están cambiados. Bueno, pues aquí tenéis los valores típicos, 90 MeV uno y 60 MeV el otro. Total 150. Y luego hay una pequeña cantidad para repartir entre neutrones y desintegraciones beta secundarias, lo que sea. Bueno, pues en promedio los neutrones se llevan una energía de 2 megaelectronvoltios y en la fisión del 235, en promedio, se producen 2,5 neutrones por cada fisión. ¿Vale? Entonces tengo dos gráficas más. Esta es la distribución de energía de los neutrones. Y fijaos, está ajustada a una distribución de Maxwell-Boltzmann. Es como si hubiera una temperatura. O sea que en la fisión hay un componente importante que es simplemente estadístico. Los neutrones salen con una distribución que se ajusta bastante bien a una distribución térmica. Hay un sistema de muchos grados de libertad en interacción y estamos viendo por una mirilla el escape de partículas, algún neutrón, de ese gas. Entonces esperamos ver una distribución térmica. Ahí está, ¿vale? Y bueno, ¿dónde está centrada? Pues típicamente aquí en 2 MeV, ¿vale? Hacia allá hay menos, pero tienen más energía. Hacia aquí hay algún neutrón más, pero tienen muy poca energía, pues el peso está hacia los 2 MeV, ¿vale? Que si os acordáis de la gráfica de sección eficaz, está por encima de la zona de resonancias. O sea que hay que moderarlos, si queremos que mantener la reacción en cadena. Si dejo que se enfríen pasando por la zona de resonancias, los pierdo. 2,5 puede mantener 2,5 neutrones por fisión puede mantener una reacción en cadena. ¿Eso es suficiente? ¿Eso lo entendéis? Sí, ¿verdad? Para mantener una reacción en cadena hace falta que el coeficiente multiplicador sea mayor que 1. Empiezo con n neutrones y luego paso a n por r una generación más tarde y luego a n por r cuadrado, n por r cubo. Si ese número es mayor que 1, voy en progresión geométrica. Si ese número es menor que 1, la reacción se apaga. Bueno, ¿cómo se puede apagar la reacción? Absorbiendo los neutrones. Entonces, los reactores nucleares llevan unas barras de cadmio. Os voy a enseñar un par de cosas. La primera es el número de neutrones en distintas fisiones.
torio, uranio, plutonio, americio, curio, berkelio, californio. ¿Vale? Hay varios isótopos de varios elementos y veis cómo el número medio de neutrones va de 1 y pico, 2, hasta 4. ¿Vale? Si nos vamos por debajo de 1, no hay manera de sostener una reacción en cadena, haga uno lo que haga. Si estamos por aquí, sí. Perdonad, esto es para el uranio, el número de neutrones emitido respecto al número promedio. Decíamos que era 2 y pico, pues ese 2 y pico lo ponemos en 0. Entonces para el uranio unas veces nos da más neutrones, otras veces nos da menos neutrones. ¿Vale? De nuevo es un proceso estadístico, eso se ajusta a una gaussiana. ¿Vale? O sea que cada fisión individual es distinta. Vale, pero os quería enseñar la sección eficaz de absorción del cadmio, que es esta. ¿Por qué se utiliza cadmio para cortar una reacción nuclear? Pues por lo contrario que se utiliza carbono de moderador. Claro. Bueno, esa es la sección eficaz total en barns. ¿Vale? Entonces, llega un neutrón y el cadmio se lo traga. ¿Con qué probabilidad? Fijaos, miles de barn. Muchos miles de barn. Es una sección eficaz enorme. Cadmio natural, sin enriquecer ni nada. O sea que el cadmio vale perfectamente para cortar una reacción en cadena. El único problema es que la reacción puede ser demasiado rápida. La fuerza nuclear tiene unos tiempos característicos cortísimos. Entonces, ¿dónde quiere uno operar un reactor? Lo quiere operar muy cerca de 1. O sea, de hecho lo quiere operar un poquito por debajo de 1. Un reactor comercial, bueno, si uno quiere descontrolar la reacción por otras razones, entonces le da lo mismo. Pero si lo que quiere es controlarla, necesita que R sea muy cercano a 1, pero por debajo. Entonces la reacción está casi extinguida y lo que la sostiene son los neutrones retardados, porque hay algunas reacciones que producen algún neutrón ocasional retardado y ese es el que nos lleva por encima de 1. Ahora la complicación. O sea, el fundamento lo tenéis claro. La complicación para los ingenieros es que si uno tiene una vasija, los neutrones tienen el inconveniente de que se escapan. ¿Vale? Entonces hay que equilibrar el tamaño del reactor para que R se mantenga cerca de 1 contando las pérdidas. Y como esto es bastante crítico, pues hay que ir con mucho cuidado, ¿no? Hay una fórmula que se llama la fórmula de los 4 factores, que os voy a poner. Bueno, entonces... K infinito, vamos a definirlo, pues es esta R. Lo que pasa que para un reactor de tamaño infinito, ¿vale? Nos olvidamos de los bordes, del efecto de pérdida de neutrones por los bordes. Entonces, esto es el número medio de neutrones producido por fisión, la sección eficaz de fisión entre la sección eficaz de fisión más la sección eficaz de absorción, porque pierdo algunos neutrones en reacciones que no me interesan, veces un factor mayor que 1, epsilon, que es de orden 1,03, que es un poquito que gano por el uranio 238. Eso lo gano por la fisión del uranio 238. Luego, otro que pierdo por la absorción resonante. En el uranio 238 antes de termalizarse. Eso es en el 235, en el 238. Y luego un factor de absorción, estos son menores que 1. Un factor de absorción en el grafito. El grafito absorbe un poquito los neutrones a pesar de todo. Entonces, esto es fisión rápida, no sé si ponerlo, fisión rápida. Estas son pérdidas. Esto depende de la proporción de material. ¿Cuánto uranio 235 hay? Entonces, en el uranio 235 tenemos, con neutrones térmicos, habíamos dicho que teníamos 584 barn de fisión inducida y una sección eficaz de absorción de 97 barn, que es más pequeña, pero produce una pequeña pérdida, ¿vale? O sea que esto es lo que sale prácticamente sin tener en cuenta la geometría del reactor, solamente los materiales que van ahí, por tanto para materia infinita, ¿vale? Entonces ahora hay que tener en cuenta la geometría del reactor. Y entonces aparecen otros factores. A eso se le suele dar el nombre de eta, y por eso 4 factores.
Y típicamente este K infinito se mantiene en 1,11. ¿Vale? Bueno, entonces si ahora uno tiene un reactor de tamaño finito, pues esto lo tiene que multiplicar por un factor que depende de la geometría, L de los pérdidas por los bordes. ¿En qué consiste la masa crítica? Que es cuando la reacción es autosostenida, que es lo que me preguntabas antes. Pues la masa crítica consiste en montar una geometría tal que K sea 1 o mayor, ¿vale? Es decir, que las pérdidas por los bordes no puedan con este coeficiente, ¿vale? Entonces, claro, si el reactor es enorme, la superficie es más pequeña en proporción al volumen, porque la superficie crece con el cuadrado del radio y el volumen con el cubo. Entonces, un reactor lo bastante grande va a ser tal que K esté cerca de K infinito y las pérdidas por los bordes se puedan despreciar para gran parte del reactor. Entonces ese reactor se convierte en crítico, explosiona. Un reactor más pequeño se apaga porque pierde por los bordes demasiado. Bueno, la explosión autosostenida ocurre en la masa crítica. La masa crítica depende de la geometría. En el tema de las bombas se supone que es esférica. Entonces, en una geometría esférica se trata de que el número de neutrones que se reproduce en cada generación sea 1 más épsilon. Con lo cual las pérdidas quedan equilibradas por lo que ganamos en los factores físicos de las secciones eficaces. Entonces, ¿cuál es el tamaño crítico para un reactor? Pues vienen a ser 5 metros. La escala típica, que para una instalación industrial es bastante poco. Entonces, en una planta nuclear, lo que es el reactor es chiquitito. Lo que pasa es que luego lleva un complejo alrededor industrial muy grande, ¿no? Primero los blindajes, todo el sistema de bombas, el circuito de agua para sacar el calor, porque claro, esto es al final es una máquina térmica, que saca el calor para mover una turbina y producir electricidad, generadores, condensadores, motores diésel, hay un montón de... una planta para tratar el combustible, etc. Bueno. Pues lo voy a dejar aquí. Y el viernes, no, hoy es miércoles, el viernes hablamos un poquito de fusión nuclear y hacemos unos problemas.